Hola, soy la doctora Adriana Lucic, médico otorrinolaringólogo, egresada del Hospital JM de Los Ríos de Caracas, con una subespecialidad en rinología y cirugía estética facial en la Sociedad Venezolana de Rinología y un fellowship en rinología realizada en la Universidad de Mississippi. Además de eso, soy mamá de una hermosa bebé que se llama Luciana Isabel y esposa casualmente del doctor Antonio Rodríguez, médico broncopulmonar también de la Clínica NACE. Soy la doctora Agni Romero, médico otorrinolaringólogo, egresada de la Universidad Rómulo Gallegos y como especialista del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo. Allí estuve trabajando 3 años, vine a Chile, estuve trabajando igualmente 4 años en el Hospital Provincial de Ovalle y ahora estoy en esta hermosa clínica trabajando como médico otorrinolaringólogo. Soy la única hija médico de mis padres y actualmente pues casada con el doctor Lino García, también otorrino, justamente que trabaja acá en la Clínica NACE. Bienvenidos al podcast Nace Contigo. Mi nombre es Emily Narváez, soy maquilladora profesional y publicista de profesión. Hoy estoy acompañada de 2 doctoras maravillosas, la doctora Agni Romero y la doctora Adriana Lucic, que son otorrinolaringólogos y nos van a estar respondiendo algunas dudas que se nos presentan a todos a la hora en la vida cotidiana, ¿ok? Así que, pero antes de comenzar, yo quisiera que cada uno de ustedes me dijera, ¿por qué medicina? ¿Por qué eligieron medicina? Bueno, elegí medicina en parte porque mi papá es médico, ya y tenía esa figura paterna pues en la familia, pese a que tenía sueños de ser artista, me dediqué a la medicina y bueno, estoy muy contenta realmente, es una profesión muy bonita realmente y estoy súper a gusto. Qué bueno, qué bueno. ¿Y usted? Bueno, en mi caso, no fui la típica niña que crecí creyendo en que iba a ser médico jugando muñecas médico. Creo fue que más por descarte, porque mi papá es matemático, es profesor de matemática y física. Desde muy chiquitita, cuando estábamos en la etapa de bachiller, nos poníamos a ayudarlos a dar clases. Él daba clases particulares de matemática y física y nosotros los ayudábamos. Y a pesar de que yo tenía buena relación con los números, no sentía que iba a ser como que ese iba a ser el lado donde me iba a desarrollar a futuro. Y como ya tenía como mucho tiempo estando con mi papá en esa área, sabía que por ahí no era y dije, bueno, yo creo que la parte de ciencia va a ser como más mi afinidad. Y así fue, entré a medicina y la verdad que me sentí en mi ambiente, en mi campo y finalmente fue una buena elección. Qué bueno, son bastante estudiosas. Y hay que tener bastante vocación para elegir medicina, porque yo jamás había pensado en medicina. ¿Y alguna experiencia, alguna anécdota importante que les haya marcado en su vida, en su preparación, cuando estudiaban? Bueno, que ustedes recuerden. Cuando estudiaba, no recuerdo haber, gracias a Dios, pasado una experiencia, pero sí tuve una experiencia muy bonita cuando llegué acá a Chile. Okay. Bueno, todos estamos sujetos al estrés que corresponde con la migración, nos bajan las defensas, eso hace que el sistema inmunológico pues se deprima y bueno, nos enfermamos. Claro. Con el estrés de dónde voy a trabajar, si voy a conseguir trabajo o no. Bueno, gracias a Dios conseguí trabajo y al mes de iniciar el trabajo me enfermé con lechina. Imagínate, adulta, teniendo toda una vida de contacto con niños con varicela o lechina y me contagié al mes y bueno, lamentablemente tuve que ausentarme, corrí con la suerte y eso es lo bonito, que conseguí personas que aún estando en un pueblo sola en ese momento, contaba con personas que no conocía y también a las que conocía, unos padres de una amiga que se convirtieron en mi familia. Y pues me ayudaron. Y lo bonito y la experiencia es que Dios nunca nos abandona en ninguna situación de nuestras vidas y es importante pues siempre recordar ese amor incondicional que pues cada uno de nosotros debería de desarrollar y tener, que es Dios. Oye, qué bonito. Sí. Sí, en mi caso creo que algo que impactó mi vida definitivamente fue estudiar medicina. Creo que hay un antes y un después de haber estudiado medicina y una de las cosas es porque en medicina uno aprende o uno le toca sacrificar muchos momentos de familia, de amigos, por estudiar. Y además de sacrificar esos momentos, también te quedas corta de tiempo para estudiar. Y tanto es que si no asistes a un cumpleaños, una reunión importante, ni siquiera te da tiempo de pensar
en por qué no estás ahí, sino tu tiempo es dedicarte a estudiar. Y uno se va formando un carácter en donde te toca pensar en ocuparte y no en preocuparte, sino Claro. como en resolver lo que estás haciendo al momento para no dejarte llevar por pensamientos y te quiten tiempo y decir, bueno, ya que no fui a tal reunión, no voy a perder mi tiempo en pensando, sino en estudiando y en ocuparme. Entonces uno se va como que formando ese carácter, en ocuparse más que en Claro. preocuparse. Y se me junta con otra anécdota de vida muy importante que fue hace muchos años atrás, más de 10 años. Mi hermana perdió a sus dos hijos en tiempos diferentes. Y en ese momento, justo cuando fallece el segundo hijo, ella, claro, ella era ingeniero, ella no sabía nada de la parte de medicina y ella su fuerte era orar. Y ella en ese momento nos enseñó mucho a orar. Okay. Nosotros somos católicos y tal vez teníamos otra forma de conectarnos con Dios. Y ella siendo católica, ella aprendió a conectar con Dios con la oración. Pero esa oración como que uno habla directamente con Dios y como que se siente muy serena, muy tranquila. Y así fue como ella logró sobrevivir ese momento. Años posteriores mi hermana fallece. Y creo que de esas dos cosas, esas experiencias de vida me han hecho ser la persona que soy hoy. Más fuerte. En ocuparme en vez de preocuparme y en momentos duros, que casualmente ahorita estoy atravesando una situación de salud con mi mamá, me ha hecho ser como serena, a tomar las cosas con más serenidad, pero con más seguridad, a ocuparme en ver en qué puedo resolver y confiar en que en Dios está con nosotros, como dice la colega, y a conectarme con Él a través de la oración. Y creo que eso es un mensaje a todo el que me está escuchando, que hay que creer ya sea en Dios o a la persona en que crees, confiar en que Él está haciendo el trabajo que debe de hacer y nosotros hacernos desde nuestro espacio lo que podamos hacer para resolver y afrontar esa situación. Mira, esa actitud me encanta, de verdad, de ocuparse y de no estarse preocupando porque al final las cosas se dan como se dan y pues hay que resolverlo. Así que me encanta eso. ¿Cuáles son para entrar en tema, cuáles son esas enfermedades más comunes por las que los pacientes asisten a la consulta? Para la que me quiera responder. Bueno, estas enfermedades son todas aquellas que afectan a la nariz y los senos paranasales. Tenemos la rinosinusitis aguda y crónica. Estas inflamaciones o infecciones que afectan al oído, las otitis media agudas, estas pueden ser supurativas o no. Las otitis externas. En los niños, súper frecuente las amigdalitis y las hiperplasias adenoidea. Ahora... Eso es cuando sufren de las amígdalas. De las amígdalas, correcto. Y las adenoides que están detrás, en la parte posterior de la nariz. También tenemos ahora que es muy, muy frecuente, que son las rinitis. ¿Ya? Las rinitis, ahora en este momento las vasomotoras, en septiembre, que acá es primavera, tenemos las alérgicas, las no alérgicas también son súper frecuentes. Las pérdidas auditivas, que pueden ser súbitas o pueden ser progresivas. Pueden ser congénitas o pueden ser heredadas, También las epistaxis o sangramientos por las fosas nasales son bastante frecuentes. Y de última y no menos importante, también tenemos el vértigo, Son bastante frecuentes igualmente. Perfecto. ¿Y podríamos decir que el sangrado de la nariz es algo normal? ¿Es algo que puede ocurrir de forma natural o es por algo malo en específico? No malo en específico, generalmente en los niños es ocasionada por las rinitis alérgicas, Hay un manejo superabundante de las secreciones nasales, hay una irritación de la mucosa nasal, esto hace que los vasitos se rompan, ¿ya? Entonces ahí viene el sangramiento. No es igual la misma causa en los adultos, ¿ya? Generalmente en esto es ocasionada por las hipertensiones arteriales, ¿ya? No es normal. Lo normal es no tener sangrados por la nariz. Perfecto. ¿Y cuáles son las pruebas que se realiza o que realiza el otorrino cuando uno va a una consulta, por ejemplo? El otorrino hace diversas pruebas dependiendo de la patología que consulte el paciente. Por ejemplo, vamos desde lo más simple, que es la rinoscopia anterior, que es el momento del examen físico. Uno utiliza un espéculo nasal, en donde se va a separar las alas nasales del altabique, que es el huesito que tenemos en el medio de la nariz, para poder ver en su extensión lo que son las fosas nasales y poder evidenciar las estructuras que están adentro, ocasionando obstrucción. Cuando tenemos cierta limitación o queremos estudiar un poco más la vía aérea superior, entonces nos valemos de otros estudios
que entre ellos está la nasofibrolaringoscopía. Okay. Es un equipo que consta de una fibra óptica que puede ser flexible o rígida, dependiendo de lo que queremos explorar. Okay. Con la flexible nos permite no solamente atravesar la fosa nasal, sino también llegar a las estructuras de la faringe y hasta la laringe para lograr ver las cuerdas vocales. Okay. Y ahí podemos evidenciar todo lo que son las estructuras que están comprometiendo la vía aérea. Cuando queremos explorar senos paranasales y ver un poco más adentro de lo que son las fosas nasales, podemos usar los endoscopios rígidos con cierta angulación que nos permite entrar a cavidades un poco más estrechas. Okay. También este mismo endoscopio rígido nos sirve para evaluar los conductos auditivos y observar y examinar el tímpano de los pacientes. Okay. Podemos ver con mayor nitidez, incluso el paciente va a ver a través de una pantalla todo lo que se está explorando. Okay. Cómo está su tímpano, cómo está, si está bien, si está perforado, incluso hasta para ver un cuerpo extraño, que muchas veces los pacientes tienen curiosidad, okay, cómo se ve, si realmente salió completo, y uno puede ver mejor esa área. También podemos observar a través de un endoscopio rígido, a través de la cavidad oral, con una luz especial, una luz LED, okay, hacer una videoestroboscopia, okay, para evaluar el movimiento y la mucosa que cubre las cuerdas vocales. Asimismo, con el endoscopio flexible, con la fibra óptica flexible, podemos hacer estudios un poco más dinámicos, como okay, es la videodeglutoscopia. Pacientes que tienen dificultad para deglutir o tienen alguna dificultad para pasar alimentos, conocido como disfagia. Ahí iba a preguntar eso, ¿qué es esa palabra, la definición? La disfagia, ajá, es dificultad para pasar los okay, alimentos, ¿okay? Que a diferencia de la odinofagia, que ya es, ajá, cuando hay dolor okay, en la garganta, cuando el paciente dice me duele la garganta, okay, se conoce como odinofagia. Y la disfagia ya es cuando hay dificultad para pasar los alimentos. Entonces, existen estudios dinámicos que se hacen con el paciente. Todos estos estudios son con el paciente despierto. Necesitamos okay, que sea el paciente sin anestesia. Okay. Cuando mucho se le utiliza un poquito de anestesia tópica como para que no sea tan molesta para el paciente. Okay. Pero en el caso de la videoglutoscopia, como es muy dinámico, es decir, se le van a ir pasando alimentos al paciente, desde líquidos hasta semisólidos y sólidos, para ir viendo en qué fase de la digestión el paciente tiene alguna dificultad para pasar los alimentos. En líneas generales eso es de los que nos valemos el otorrino. Hay otros anexos que se lo pedimos al fonoaudiólogo, como okay, la audiometría, la impedanciometría. Ok, interesante. Yo vine a conocer eso del fonoaudiólogo y todo eso acá en Chile cuando llegué con mi primer bebé, que necesitaba porque no hablaba mucho y le hicieron pruebas, pero al final todo salió bien. Qué bueno. ¿Cuáles son esas profesiones u oficios que generalmente están más expuestas a enfermedades del otorrino? Bueno, están los profesionales de la voz, ¿okay? Por ejemplo, los cantantes, okay, ¿ya? Los abogados litigantes, okay, también. Los que trabajan en una recepción y hablan mucho. Ay, no se me había ocurrido ajá, eso. Las secretarias también, ¿ok? Los que están expuestos a sonidos muy altos, a los okay, ruidos muy elevados, sobre 60 decibeles, como las minerías, okay, ¿okay? Los ingenieros en sonidos, okay, los músicos también, y también los que trabajan la madera, okay, súper importante. O si la trabajan y esta desprende pues el polvo de la madera, okay, y si la madera está trabajada, todas estas sustancias químicas generan inflamaciones crónicas en la mucosa nasal que puede llevar a una rinitis y esto a otras lesiones ocupantes de espacio, por ejemplo, las okay, lesiones tumorales son súper infrecuentes, de hecho ocupan las lesiones tumorales en la nariz okay, un 0.3 a un 0.8 de todas las lesiones a nivel del cuerpo, ¿okay? Okay. Son súper bajas, pero también son personas que suelen buscar nuestra evaluación ante cualquier síntoma nasal. Ok, estoy aprendiendo mucho porque a mí lo único que se me vino a la cabeza fue los nadadores. También, natación. La natación, no había pensado en los músicos, en nada de Sobre eso. todo acá, los pacientes que suelen hacer buceo en las aguas tan frías, okay, generan una inflamación crónica del hueso llamada exostosis, ¿ya? Okay. En su mayoría no ocasiona síntomas, pero cuando hay otocerumen suele molestar un poco más. Okay. Mira, esta pregunta ya la hicimos al inicio, pero vamos a volver a preguntarla para que la respondan de repente más explicada. ¿Es normal que se produzca sangrado en la nariz? Realmente, como dijo mi colega, no es normal, a pesar de que hay pacientes que lo normalizan, porque como que desde pequeño la persona ha estado sangrando y a veces
se resuelve espontáneamente sin necesidad de ir al médico. Y es como normal que el niño sangre, sobre todo en invierno o en algunas situaciones, pero realmente no es normal. Ni niños ni adultos deben sangrar por la nariz, porque eso es lo que nos habla de que hay una irritación a nivel de las fosas nasales y está haciendo que haya la presencia de un sangrado. Eso, obviamente el sangrado tiene muchas causas, dependiendo de la característica del paciente. Si es un paciente que sufre rinitis alérgica, posiblemente ese paciente va a tener la mucosa, que es la capa que cubre por dentro de la nariz, va a estar bastante congestionada, inflamada. ¿Qué quiere decir eso? Que hay abundante producción de líquido inflamatorio, hay mayor riego de sangre hacia esa zona. Y cualquier factor alérgeno o sustancia alérgena va a hacer que esa mucosa se inflame mucho más y sea muy sensible incluso al tacto, porque el sangrado nasal generalmente viene de la porción más anterior de la nariz. Si me permite señalar, justo como a nivel de la punta nasal, está ubicada una red de vasos sanguíneos que confluyen, y hay abundante riego de sangre hacia esa zona, que con solo el paciente que sufre rinitis alérgica, que tiende a rascarse mucho la nariz, con solo rozar, puede romper esa mucosa y sangrar con facilidad. Esa es una de las tantas causas. Otra, hay que evaluar si es que el paciente tiene algún problema en la coagulación de la sangre, en donde no hay una buena coagulidad, o sea, la sangre es muy líquida, como por decirlo de una forma más sencilla, y el paciente con el más mínimo traumatismo o roce también puede sangrar, pero en ese caso también se le interroga al paciente si tiene sangrado en otras mucosas, es decir, cuando se cepilla los dientes, si cuando orina también ha tenido sangrado, si hace hematomas o moraditos fácilmente en la piel. Hay que buscar si es que solo en esa zona o hay otra zona que esté sangrando. O incluso hay que, al examen físico se evalúa si es que hay una lesión en esa zona que está facilitando el sangrado, o si ha tenido recientemente un traumatismo, un golpe a nivel de la nariz que ha lesionado esa zona y ha provocado un sangrado nasal. Y en cualquiera de los casos uno debería de asistir al médico y es controlado. Totalmente. ¿Sí? O sea, tiene solución. Tiene solución, se puede tratar de forma farmacológica. Y evidentemente en pacientes, sobre todo en pacientes alérgicos, y en esta temporada y sobre todo en verano, tomando en cuenta que aquí las temperaturas son extremas, en verano con la intensidad del sol, generalmente el paciente si va a una piscina, hay irritación por las sustancias que tiene la piscina, ya sea el cloro o algunos otros químicos que utilizan para hacer el mantenimiento, irritan mucho más esa mucosa y facilitan que haya un sangrado. Y en invierno, por el tema del frío, entonces el paciente se reseca mucho más la mucosa y se vuelve muy sensible. Entonces, ese tipo de pacientes con un tratamiento se puede controlar esos sangrados y resolver. Buenísimo. Y una pregunta. Esta en particular me encanta porque yo la hago, ojalá lo haya hecho bien. ¿Cuándo y cada cuánto o cómo se debe hacer un lavado nasal? Bueno, hay diferentes opciones para hacer lavados nasales. Tenemos el uso de la jeringa, puede ser de 5 ml, de 10 ml o de 3 también, con solución fisiológica o solución 0,9%, ¿ya? También tenemos estas opciones de spray nasal, aunque sintamos de forma individual que de repente la jeringa sea más potente en barrer y ayudarnos a sacar. Hay estudios donde reportan que sin importar si la solución es fisiológica, si es hipertónica, si es con jeringa o si es en spray nasal, todos ayudan. ¿Ya? Sin embargo, claro, hay discrepancias unos con los otros, pero la finalidad es la misma. Así que puede ser eso. ¿Cuándo hacerlo? Bueno, generalmente cuando tenemos ese manejo de aumento de las secreciones en la nariz, que estamos congestionados y observamos que hay mucho moco o rinorrea, podemos ayudar en ese momento a hacerlo. ¿Cuándo? Cuando hay rinitis, cuando hay procesos virales, rinosinusitis agudas, ayuda muchísimo. Es buenísimo ese tema, porque yo tengo una bebé ya tiene 1 año, pero cuando nació se me enfermó muchísimo porque estaba en invierno. Y los lavados nasales para mí fueron la gloria. Son maravillosos. O sea, maravillosos. Yo no sabía hacerlo, me enseñó una amiguita médico por videollamada, pero de verdad que eso fue como de oro. Súper importante porque el paciente generalmente, claro, la jeringa, primero es sin la aguja, obviamente. Sin aguja. Es importante acotarlo y dirigiéndose hacia el piso de las fosas nasales, porque a veces lo hacen como hacia arriba. No, hacia el piso de las fosas nasales y así barre toda esa secreción, ocluyendo la fosa nasal contraria a la que estamos haciendo el procedimiento. Y abriendo la boquita hacia adelante porque eso va a salir por boca y por la otra fosa nasal. Buenísimo, maravilloso. Eso es un tips de oro. ¿Cada cuánto se deben limpiar los oídos? Mira, depende también del paciente. Hay pacientes que son altamente productores de cerumen.
Hay unos que casi no producen, hay unos que no producen nada. Como siempre, las pacientes siempre tienen esa pregunta y esa duda que ¿por qué hacen tantos tapones de cera? Y realmente es una condición del paciente. No es que es nada malo, tampoco es que a los que se les producen es que se sientan bien o orgullosos de padecer de eso, pero realmente es una condición del paciente que se puede evitar, sí. Principalmente a los que son muy productores de cerumen, se les recomienda que por lo menos 2 veces al año, incluso hasta 3 veces al año, debe acudir al otorrino para hacerse una revisión, y en el momento en que se esté empezando a formar el tapón de cera, se le hace una limpieza para evitar que se le obstruya el conducto. En una persona que realmente no ha tenido mayor problema en que se le forme un tapón de cera, con que asista por lo menos una vez al año al otorrino como control, revisión y evaluación general, sería suficiente. Lo que sí es importante es evitar en cualquiera de los casos el uso de cotonitos para hacer limpieza de los oídos. Porque hay personas que lo hacen como hábito. Tienen el cotonito cerca y están constantemente haciéndose limpieza. No se debe. No se debe utilizar el cotonito. No se debe. Como a veces le digo a los pacientes, como por ser un poquito flexible, si es que te molesta mucho porque pica, solo por la parte de afuera del conducto, no introducirlo. Porque al introducir el cotonito facilita que la cera se vaya hacia la parte de adentro y se haga el tapón. Y de igual modo todo lo que sea objetos como llave, palillo, lo que consiga, olvídala, nada dentro del oído. Y evitar que dejar pasar esos taponcitos de cera como algo como que tengo un tapón y sí, siento como que tengo el oído tapado y lo voy a dejar pasar, porque esos taponcitos de cera tienden a infectarse por la humedad, porque se van acumulando, van creando presión y generan dolor, molestias y hasta infección. Entonces es bueno por lo menos 2 veces al año en pacientes muy productores, o hasta 3, y una vez al año en los que no padecen. Yo pensaba que uno se tenía que limpiar en su casa. ¿Ves? Muy bien eso. Sí, no, los pacientes a veces me dicen, ay, vine con mi hija y no le limpié los oídos, doctora, qué vergüenza. Y dije, no, perfecto. Si me entra o si entra agua en el oído, ¿qué se debe hacer? Bueno, para empezar, no perder la calma. ¿Ya? No introducirse, como bien dijo la doctora, nada por el oído, y pues si es necesario el desespero, por fuerita, ¿ya? Yo recomiendo a veces la punta de la toalla con la que nos secamos durante el aseo. Si comienza a molestar, a generar dolor, sensación de oído tapado, ahí tendrías que acudir al otorrino, porque ¿qué puede pasar? Que cuando el agua entra, se mezcla de repente con el otocerumen o el tapón de cera que está muy impactado y genera síntomas como dolor. Y por ende, si empezamos a introducir el aplicador de oídos, empezamos a repujar el tapón o a lastimar la piel que recubre el conducto, generando infecciones y ocasionando otitis externa en algunos casos. Eso de colocarse unas goticas de alcohol y hacer así y así, no. No recomiendo en casa. Una vez un profesor de natación. No recomiendo en casa. Si ellos tienen una mezcla súper rara hasta con cloro, inclusive he escuchado. Entonces, de verdad, nada. No recomiendo en casa estas sustancias que generen irritación en la piel, como el agua oxigenada o el alcohol. Preferiblemente prefiero la vaselina líquida, Pero lo ideal es nada, que sea evaluado por el otorrino de confianza y evalúe y decida qué sustancia es mejor de acuerdo al caso. Ay, buenísimo. Todo mal. ¿Por qué a veces sentimos esa como moco en la garganta y que eso nos sale y lo tenemos allí? ¿Por qué sucede eso? Bueno, también depende de la edad. En el caso de los niños, que ellos están en el proceso de formación del tejido de adenoides, que está en la parte posterior o la porción más atrás de la nariz, junto con los cornetes, que sí están presentes durante toda nuestra vida, ellos son estructuras que están cubiertas por una mucosa productora de células productoras de moco. Entonces ellos están constantemente produciendo moco, y dependiendo si es un paciente que tiene una rinitis alérgica, ese es un mecanismo de defensa de su organismo ante la exposición a sustancias alérgenas. Entonces van a ser estructuras que están dentro de la nariz y tienen comunicación directamente con la faringe o con la garganta, y va a haber como una
filtración, por decirlo, desde la nariz hacia la garganta, donde va a estar constantemente produciendo ese moco hacia la garganta. Incluso en los niños es una de las causas de tos nocturna, por cuando se acuestan en la noche, por la posición, ese goteo constante, que se llamamos goteo postnasal hacia la garganta, genera irritabilidad y tos. E incluso en esta temporada, cualquier persona, incluso sin ser una persona que padezca rinitis alérgica, por el mismo frío, que genera congestión a nivel de la mucosa nasal, hay mayor producción de moco y se escurre ese moco hacia la garganta y es esa sensación de tener algo ahí atrás y no es más que viene de los cornetes, que son esos plieguecitos que tenemos dentro de la nariz que son productores de moco. Ok, buenísimo. Ok. Los pacientes alérgicos que normalmente se les irritan los oídos, la nariz, les pica la garganta, empiezan a estornudar, ¿por qué sucede eso? Por ejemplo, en mi caso es mi madre. Y le pasa como de repente, o sea, estamos bien, estamos conversando, estamos compartiendo, y de repente le empezó a dar la alergia. ¿Por qué? Bueno, todos estos síntomas que acabas de mencionar corresponden a la rinitis alérgica. Okay. Todos estos síntomas es una respuesta inflamatoria de la mucosa nasal específicamente, mediada por el sistema inmunológico. ¿Okay? Hay como una cascada y descarga de sustancias químicas que generan estos síntomas, ¿okay? Y que una vez, cuando tenemos el contacto con el alérgeno, en este caso puede ser polvo, polen, ácaros, ¿ok? Todo esto dispara una respuesta inmunológica, ¿ok? Y esto hace que nuestra mucosa nasal nos pique, que se inflame, que genere un aumento en la producción de moco, ¿ok? Por ende, hay muchas personas alérgicas que le pica mucho la garganta, nos da la sensación que nos pica los oídos, simple y llanamente porque toda la mucosa nasal, llegando hasta la parte posterior, lateral, está en comunicación con el oído. Entonces da esta sensación de contigüidad y de que nos pica absolutamente todo. Mi mamá comienza como a estornudar sin parar y después se calma como sola, no sé. Bueno, es importante, hay medicamentos súper buenos como el Reax, el Invoker, que son importantes y beneficiosos para el control y mejoría de la calidad de vida de estos pacientes. Igualmente el Rinitec, que es como un esteroide intranasal que ayuda a reducir la inflamación de la mucosa que hay dentro de la nariz y permite que el paciente respire mejor y haya menos congestión. Ese producto es excelente y junto con el que mencionó la doctora para controlar los síntomas de la rinitis. Buenísimo. ¿Y cuáles serían esas recomendaciones para las personas alérgicas o con enfermedades respiratorias en estos tiempos de clima frío? ¿Qué podrían recomendar? Principalmente hay que ventilar muy bien las casas. Tendemos en esta temporada a tener las casas muy cerradas, o el departamento muy cerrado por el frío. Entonces cerramos ventanas, no queremos que entre por el más mínimo ranura, entre nada de frío. Y entonces lo que hacemos es concentrar. Si es que hay alguien en la casa con algún virus, concentrar esos virus dentro de la casa. Si es que tenemos alguna planta dentro de la casa, concentramos también la humedad dentro de la casa. Además que en esta temporada solemos bañarnos con agua muy caliente por el frío y el vapor de esa agua también se concentra. Entonces tiende a haber más humedad en la casa y eso obviamente desencadena, puede ser un gatillante para pacientes con rinitis alérgica, incluso para pacientes asmáticos. Entonces una de las recomendaciones es ventilar nuestras viviendas. Se recomienda a partir de las 11 de la mañana, tampoco por mucho tiempo, porque también está el polen, que también abunda en esta temporada, y también tener mucho tiempo la casa abierta permitimos la entrada de polen. Entonces, es por pocos periodos de tiempo, tal vez unos 30 minutos, tengamos las ventanas abiertas, que permitamos que se ventile la vivienda, y evitar, como cuando mencioné las plantas, si son personas que tienen muchas plantas dentro de la casa, evitar no hacerle un riego tan frecuente, porque la humedad también favorece a la congestión. Vigilar muy bien las zonas donde hay humedad, el baño, porque se tienden a formar mucho moho. Entonces la presencia de hongos también desencadena síntomas de rinitis. Estar muy bien abrigados, por supuesto, cuando salimos. Evitar hacer en pacientes alérgicos o incluso asmáticos, hacer los ejercicios también dependiendo de la hora, muy temprano en la mañana, entre las 5 o hasta las 10 de la mañana incluso se ha denotado que es la mayor producción de polen. Entonces el exponerse a una actividad física con baja temperatura y la exposición al polen en áreas abiertas va a desencadenar también los síntomas. Personas que en sus casas tienen un jardín, evitar cortar en esta temporada la maleza o hacer actividades de jardinería, porque ahí es donde también conseguimos polen que nos va a desencadenar
la rinitis alérgica o los síntomas alérgicos. Y en caso de que presentara síntomas, no duden en asistir a un otorrino, un especialista, porque como lo dijimos en algún momento de la conversación, estos son síntomas controlables. Claro. Y sobre todo en esta temporada, en donde son mucho más evidentes, pueden terminar en alguna infección, ya sea una rinosinusitis, una otitis media, una faringitis, incluso puede llegar hasta vía respiratoria inferior, complicándose con enfermedades bronquiales. Entonces sí, es importante. Si tienes síntomas de obstrucción, abundante rinorrea o moquito, que pica mucho en la nariz, que estás estornudando frecuentemente, no dudes en asistir al otorrino para poder resolverle. Es lo ideal. Una pregunta que se me vino aquí para saber si es mito o es realidad. Eso de colocar una cebolla en el cuarto donde duermes para la nariz, ¿es verdad? ¿Es mentira? La verdad es que lo he visto mucho recientemente en las redes sociales. Yo lo vi en TikTok, por eso pregunto. Lo he visto mucho, de verdad no he revisado cuál es el mecanismo fisiológico por el cual ocurre. Entonces no. O sea, he visto que resuelve a muchas personas que no saben qué hacer, sobre todo con los niños. Y me ha llamado la atención, lo he visto, pero la verdad... No, bueno, lo ideal es ir con el especialista. Sin dejar de hacer una visita al otorrino. Exacto. Y sienten que les va bien. Intentar. Luego de haber respondido a todas estas preguntas, yo quisiera que me contaran, porque del oído pueden salir muchas cosas. Yo quisiera que me contaran alguna anécdota en consulta que les haya pasado. Sí, tengo una que la recuerdo y revivo el momento. Porque es un momento desagradable, por lo menos para mí. Me asusto nada más con tu cara. Eran las 3 de la mañana, estaba en el posgrado, o beca como le dicen acá, y me llaman por teléfono y me dice, doctora, un paciente con un cuerpo extraño. Y yo, ok, ya que baje, no hay ningún problema. Ok, y la señora entra con un dolor súper intenso en su oído. Y yo, ¿qué pasó? No, una cucaracha. Y yo, ¿qué? Una cucaracha, o barata como le dicen acá. Y bueno, nada, yo, ok, señora, ante todo, lo primero que se hace cuando hay un cuerpo extraño animado es tratar de matarlo, ¿ok? No, o sea, animado es que está vivo. Exactamente, correcto. No matarlo así a palos, nada que ver. Es matarlo con o vaselina o alcohol, ¿ok? Pero les cuento que la cucaracha ocupaba todo el conducto auditivo y la mitad, o sea, del cuerpo a la parte de las paticas traseras y todo esto estaba afuera y yo me quería morir. ¿Por qué? Porque el tú tomar la pinza y tratar de sacar el insecto, puede pasar que la cucaracha se parta en dos y salga toda su sustancia horrible. Y yo quería llorar, porque me genera fobia. Quería ser la doctora en ese momento. No quería, le dije, señora. Busque sin otorrino. Yo voy a hacer lo que está en mis manos, voy a tratar de ayudarla, ¿ok? Pero lamentablemente, claro, la idea de matar al insecto es porque las patitas a veces están agarradas o del tímpano o del conducto y eso genera mucho dolor. Lo tengo que hacer así, tomando en cuenta que, bueno, no quiera Dios que esté agarrada del tímpano, pero es que no puedo hacer más nada, pero no la puedo matar de la mitad para afuera. Tomo mi pinza y saco la cucaracha. Y no me van a creer lo que pasó. ¿Qué? Como estaba viva, empezó a volar. No, yo me quiero Me morir. muero. O sea, yo salí corriendo con la cucaracha. Yo le dije, señora. Y la señora, claro, ella se alivió y dijo, doctora, gracias. Yo, no, gracias, no, mira, mátenme esa cucaracha. Y se van de aquí. Horrible. Nadie te ayudó, tú solita No, porque solucionaste. estaba sola en la guardia. Me muero. Yo también. Sí, yo me morí. Yo creo que eso es algo que no vas a olvidar jamás. Ese sí fue un final inesperado. Horrible. No fue un final tan feliz. Ay, Por lo no, menos horrible. para la paciente. Para el la paciente fue paciente, feliz. No, te admiro. Yo creo que no sé qué haría. Llamar a un amigo. No había nadie. Tenías que hacerlo Tenía tú, que sí o sí. apechar. ¿Y tú? Mira, yo creo que después de esa experiencia es difícil que yo te cuente algo que supere ese momento. Pero yo creo que más que experiencia o anécdota, yo creo que sí, hay algo anecdótico y creo que lo voy a dejar como reflexión para todos los pacientes que nos están viendo. Y creo que es un poco lo que callamos los otorrinos y creo que se va a aplicar a las demás especialidades. Y es que es algo que es muy cómico, que me parece muy cómico, muy divertido y a veces no muy grato, cuando los pacientes están en consulta o a través de consultas por WhatsApp. Yo quiero que los pacientes sepan que nosotros creemos lo que ustedes dicen. Y si ustedes nos dicen que la secreción que botan a través de la nariz, el moco, es de un color,
Te creemos que es de ese color. Ok. No hay necesidad que hagas testimonio Me muero. con fotos. Ni lo lleves a la consulta. Y creo que esto aplica para todas las especialidades. Sí, ¿no? para todas las No me quiero imaginar ginecología o alguna otra especialidad. proctología. O Ay, Dios proctología. mío. Pero sí, yo sé que hay pacientes que les angustia porque tal vez ven cosas que les impresionan de un color y como para que no haya duda, llevan testimonios guardados en pañuelo, un pañuelo, una servilleta, todo lo que salga a través del oído, de la nariz, de la garganta. Y doctores que eran de este color, yo no lo podía creer, yo te creo. Yo te creo, no hace falta que me... Y mira, y lo traje. Entonces, nosotros creemos en los pacientes, de verdad. Lo que ustedes nos digan, no hay necesidad. Está bien. Eso Eso está muy cómico también porque yo tengo un tío que es odontólogo y él siempre iba a la panadería o algo y siempre había alguien que le decía, doctor, mire, le abría la boca y él comiendo. Y él siempre decía, ¿será que si yo hubiera sido ginecólogo, hicieran lo mismo en la panadería o en la esquina? Yo creo que lo hacen. Está genial esas anécdotas. Sí, una reflexión. Porque son cosas comunes que pasan Sí. a diario y que a veces uno cree que a los médicos no les pasa. Sí, no. Así pasa que muchísimas gracias por compartir con nosotros esta linda conversación, por aclararnos todas las dudas. Yo aprendí muchísimo, estoy segura que los que nos ven también. Muchas gracias a nuestro auspiciador Laboratorios Abbott por ser partícipe de esta linda conversación. Nos vemos en el próximo podcast.